Hola, muy buenas. Saludos cordiales para todas aquellas personas que están con nosotros hoy. Hoy vengo a traerles un tema muy interesante porque este tema muestra cuál es la diferencia entre el patronaje de diferentes tipos de pantalones. En muchas ocasiones se nos ha intentado enseñar con sistemas de patronaje y en donde involucran moldes de pantalón. Diferencian de pronto de que uno es sobre medida y el otro es industrial, pero a la final todos los pantalones intentan resolverlos de la misma situación. Yo hoy, como ustedes bien saben, mi forma de enseñanza es tratar de facilitar las herramientas para que ustedes puedan acoplar esas herramientas que yo les estoy dando a sus métodos o a la práctica que ya ustedes vienen haciendo. Entonces es esa la misión que tenemos hoy, para lo cual les voy a ir con mis pocas herramientas didácticas tratando de demostrarles a ustedes cuál es la problemática y dónde se genera la problemática, para que ustedes me respondan al final una pregunta que les voy a hacer. En esta figura que tenemos aquí presente de un cuerpo de mujer que me tiene ubicado un ombligo y que tiene ubicado una línea que en esta impresión que se hizo está ubicado más o menos a unos 4 centímetros arriba del ombligo, ¿ya? Esta es la línea de cintura. Esta impresión, pues, aunque ustedes no lo crean, se me dificultó un poco porque me pasé por todas las páginas Pinterest, todas las páginas que conozco, intentando buscar una imagen, pues, que no tuviese problemas de derecho de autor, pero buscando una imagen que me mostrara el cuerpo femenino de frente, perfectamente de frente. Pues todas las que había encontrado eran imágenes de mucha fotografía con el pie hacia adelante o con poses, pero eso no era lo que yo quería demostrarles. Lo que yo quiero demostrarles es esto. Entonces, habiendo tomado esta imagen, podemos ver que nuestra línea de W se encuentra aquí. Este es el tercer módulo para esta figura. Este es el cuarto módulo o cabeza. Y en la construcción de esta parte del pantalón voy a irla haciendo en esta parte del tablero para que vayamos interpretando lo que me muestra la figura a lo que me voy haciendo en el tablero para que ustedes lo vayan haciendo coincidir. Entonces, como esta es la línea de la cintura, cuando yo les explicaba el pantalón, y se acuerda que yo les explicaba y les decía, por ahora, porque pues yo sé que venían otras explicaciones después, sino que en ese momento la situación era que muchas personas me estaban pidiendo de que les mostrara cómo hacer el pantalón palazo, pues porque eso era lo que se encontraba de moda y eso era lo que ellas querían en ese momento. A eso me referí, pero siempre les aclaré que por ahora, porque cada pantalón tiene su estudio y es lo que les voy a demostrar. Entonces, esta es mi línea de cintura, que esta la voy a representar con esta línea de cintura. Y esta línea de cintura tiene una longitud, un largo para conformar la altura de tiro. Y que ese alto de tiro también tenía una línea que era la línea de cadera. Si ustedes alcanzan a observar, es la parte más prominente de las caderas y está muy cercana a la línea de la W, ¿ya? Entonces esta sería mi línea de cadera, que vendría siendo este. Y que de aquí en adelante, este pedazo, se generaba una tela que se iba hacia adentro de la pierna, ¿ya? Exactamente en este punto, en el punto en donde comienza la entrepierna. Comienza a ver un restante de tela que se introduce hacia adentro, llamado adelanto de tiro o gavilán. Ese adelanto de tiro o gavilán debía ser una línea curva pronunciada, pero también esta línea tiene que ver mucho con la conformación o estructura de la parte del vientre y bajo vientre, porque como ustedes bien lo saben, todas las mujeres en esa parte de acá, en esta parte del vientre y bajo vientre, no tienen la misma conformación. Hay mujeres extremadamente planas, hay otras mujeres muy abultadas en esa zona, hay mujeres, bueno, en fin,
ahí cada mujer es una cosa diferente a la otra. Pero entonces nosotros, para poder hacer esta curva, lo que hacemos normalmente es que nos imaginamos a nuestra cliente, nos imaginamos vista de costado, para más o menos saber cómo vendría siendo esta curva aquí, porque esta es la curva que nos va a dar la introducción de la tela hacia la parte interna de la pierna. Le comentaba a alguna de las personas que nos siguen, que están con nosotros también aquí, que me decía que a veces tenía problemas porque el pantalón se le metía mucho en la zona de la W. Entonces yo le sugería que cuando ese tipo de problemas ocurría, esta línea debía ser un poco más llana, es decir, no tan profunda, sino hacerla un poco más llana, con tal de darle un poco más de tela en esta parte de aquí, para que no apretase mucho y no me hiciese que se partiera el pantalón en esta zona. Bueno, valga la explicación. Y decíamos que para averiguar la línea del quiebre o la línea del aplome, yo lo que hacía era que medía esta distancia de aquí hasta acá, que correspondía exactamente a dos distancias. Una que era esta distancia, que correspondía a el ancho de cadera para el delantero, y el adelanto del tiro, que correspondía a la quinta parte de esa medida. Pues ustedes ya conocen la fórmula, cómo determinamos nosotros el ancho de la cadera, tanto para el delantero como para el trasero. Entonces, como estamos trabajando delantero, aquí existe, bueno, tomábamos toda esta distancia, no solamente la distancia que nos daba la distancia de la cadera, miren, desde aquí hasta aquí, sino que también contábamos con la parte de la tela que se introduce en la entrepierna y la adicionábamos para tener una sola medida. Y utilizábamos de esa medida su mitad. ¿Por qué utilizábamos la mitad? Porque es que, si bien es cierto, esta parte del pantalón, el gavilán, se introduce, también es cierto que hay una parte del costado que se va hacia atrás. Porque realmente lo que nosotros percibimos de un cilindro al cual estamos viendo de frente, lo que estamos viendo son dos radios, dos radios de ese cilindro. Entonces, porque hay una parte del cilindro que aunque está ahí, no la podemos ver porque se va hacia los costados, ¿ya? Entonces, como él se va hacia los costados, también hay de este lado del costado, yo compenso esta parte con esta otra parte y tomo la mitad para generar mi línea de aplome. Si deseamos comprobar este tipo de circunstancias, es fácil. Esta simplemente es una especie de demostración práctica de lo que les estoy comentando. Este es un cilindro que tenemos aquí y vamos a medirle exactamente cuál es el perímetro del cilindro, y nos damos cuenta que el perímetro de este cilindro es 33 centímetros. Si lo viésemos de arriba hacia abajo, sería así. Esta distancia completa es 33. Si nosotros estamos frente aquí y vemos el cilindro, no vemos la mitad, que correspondería a 16,5, ¿verdad? 33 entre 2 igual 16,5. No veríamos 16,5 porque lo que vemos es la parte frontal sola y exclusiva del cilindro, que utilizando esta herramienta que se llama nonio o vernier, es una herramienta utilizada pues en mecánica y demás, pero una herramienta muy confiable, nos muestra que realmente lo que nosotros estamos viendo del cilindro son aproximadamente unos 14 centímetros. Es decir, si nosotros estamos frente al cilindro, solamente vamos a apreciar son 14,4 centímetros, solamente el ancho que podemos apreciar. Y es esa la explicación que yo siempre he querido que tengan mucho cuidado cuando vayamos a determinar el tipo de figura que tenemos al frente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente existe un error, y ese error ustedes lo pueden apreciar cuando buscan
dentro de las páginas donde se pueden encontrar este tipo de cosas. Por ejemplo, si ustedes comienzan, ¿qué tipo de figura soy? Eso perfectamente ingresan a Pinterest y van a ver que existen muchas indicaciones, pero que esas indicaciones tienen que ver es con el contorno total y la diferencia que existe entre el contorno total de 4 medidas, que son la medida de hombro, la medida de busto en la mujer, la medida de cintura y la medida de la cadera. Entonces, la correspondencia entre esas 4 medidas y la diferencia entre cada una de esas 4 medidas determina cuál es la figura que tenemos al frente. Pero ese error es un error que existe y ese error no tiene que ver con que lo que realmente nosotros estamos viendo no es el contorno. Lo que nosotros estamos viendo es simplemente una parte del contorno. Porque de estos 33 centímetros que tiene el perímetro total del cilindro, su mitad serían 16.5. Nosotros solamente estamos apreciando esta parte porque la estamos viendo de frente, ¿verdad? Y esta parte consta de este pedacito que es radio 1 y este otro pedacito que es el radio 2. Si aplicamos la fórmula para determinar el despeje, nos dice que la fórmula es 2pi por radio, nos da el perímetro que es 33. Entonces 2pi es igual a multiplicar 3,1416 o 3,14 por 2, que es 6.28, por una incógnita que no sabemos cuál es, que es radio, igual a 33. Despejando el radio, decimos que es 33. Este que está de este lado del signo igual pasa al otro lado, pero con un signo contrario. Aquí está multiplicando, allá pasa dividiendo. 6.28 nos da 5.2. Entonces radio es igual a 5.2. Entonces ya dijimos que realmente lo que observamos de frente mirando el cilindro, mirándolo así de frente, exactamente de aquí hasta aquí, es 2 radios, radio 1 y radio 2, que es la mitad de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. 5.2 por 2 nos da 10.4. Lo que nosotros observamos de aquí para acá es 10.4. Esa es la explicación por la cual yo les demuestro de que hay una parte de esta tela que se va hacia el costado, como esta parte también se va hacia el costado. Entonces, como esta parte se va hacia el costado y esta parte también se va hacia el costado, se toma la mitad de esta medida para realizar nuestra línea de aplome. Esa es una explicación, porque ustedes sabrán de que a mí me gusta explicar de dónde salen las cosas. Pero no es necesario que ustedes aprendan nada de esto, ni que tengan que hacer formulaciones, ni nada de eso, sino simplemente que la tengan bien clara. ¿Ok? Bueno, habiendo ya resuelto esta situación, habiéndola explicado perfectamente, entonces vamos a analizar en nuestra figura qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que normalmente hemos hecho. Como ya lo habíamos estudiado, cuando elaboramos el pantalón, lo que habíamos hecho era hacer el estudio de la línea de aplome en un pantalón tipo palazzo, que normalmente en el peor de los casos tiene la bota totalmente recta. Es decir, desde la cadera se envía una línea recta hasta el largo del pantalón, o también tiene una bota campana, porque ese es el estilo de ese pantalón. Cuando vamos a transponer y vamos a hacer el análisis que tenemos, entonces miramos que esta línea, que significa nuestra línea de aplome, es una línea que pasa exactamente por la mitad de la distancia de la parte superior, incluyendo, como bien lo había dicho, la parte que se introduce hacia la entrepierna, que es compensada con la otra parte que se va hacia los costados. De ahí es la explicación que ya habíamos hecho al respecto. Es decir, que lo que observamos de frente es aproximadamente un 65% de lo que realmente deberíamos observar. Como vimos, lo que observamos fueron
10.4 cuando debimos haber observado la mitad de 33, que era 16.5. Pero cuando esta línea se comienza a proyectar hasta abajo, en la mayoría de los sistemas de patronaje, nos vamos a encontrar que esta línea siempre es proyectada así como estamos y así como la hemos hecho nosotros. Pero hay que aclarar que eso solamente es para pantalones rectos o para pantalones tipo palazo, ¿ya? Como ustedes se acuerdan, yo siempre les dije hasta ahora, porque la construcción del patronaje del pantalón no siempre es exactamente igual, como lo vamos a observar. Es decir, cada pantalón tiene una construcción totalmente diferente en cuanto a la línea de aplome. ¿Okay? Vamos a observarlo en la práctica. Vamos a quitar esta parte para observar exactamente la situación. Y aquí podemos apreciar que nuestra línea de aplome pasa por donde el sitio que habíamos proyectado, pero la mujer normalmente siempre permanece con sus piernas juntas, cerradas, hasta donde los muslos se lo van a permitir. Es decir, la mujer no va a permanecer con los pies abiertos. Entonces, teniendo aquí una distancia, que es la distancia de la cadera, ¿ya? Más el adelanto de tiro que está aquí, teniendo esta distancia, pues nos fijamos que si quisiéramos hacer un pantalón recto, no habría problema, porque esta distancia del costado hacia la línea del pliegue o nuestra línea de aplome sería igual tanto en la zona de la cadera como hasta en la parte del piso. Pero teniendo esta eventualidad de que las piernas se juntan en la parte de abajo y que la línea debería reposar también en la mitad, pasar por la mitad de la pantorrilla y llegar hasta la mitad de la parte de abajo, del tobillo, de la pierna, esta línea observamos de que se nos aparta si la hiciéramos de esta manera. Lo correcto sería que esta línea de aplome pasase por este punto, ¿ya? Por este punto que es la mitad de la pierna, la mitad de la parte visual de la pierna y la mitad de la pantorrilla por aquí. Para que eso ocurriese, es decir, deberíamos construir nuestra línea de aplome en ciertas prendas, como por ejemplo los pantalones que son entubados, o los pantalones tipo jean, por ejemplo, que tienen una bota más angosta, o aquellos pantalones que definitivamente no son rectos o no son bota ancha, porque en el pantalón recto o en el pantalón bota ancha esa situación se logra disimular bastante porque el pie queda flotando en esta área de aquí, ¿ya? Entonces no se muestra el error o el defecto, no se hace visible, porque lógicamente la persona tiene una pierna que es mucho más angosta que el área de nuestra bota o nuestro pantalón hasta abajo. Cuando ya lo que necesitamos es, por el contrario, de que este pantalón se ajuste o que simplemente se reduzca la bota, entonces no podemos seguir haciendo nuestra línea de aplome de la misma manera como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque aquí se nos va a producir una situación que no es nada simpática. Y esta situación, si ustedes la pueden comprobar, en la mayoría de los métodos existe esta problemática, y es que cuando se coloca en el pantalón normalmente se abre un poco abajo y otros efectos o defectos que esto va a producir. En vista de esta situación, lo que se hace normalmente es que cuando se va a trazar nuestra línea de aplome y el pantalón que vayamos a construir tiene una bota angosta como esta, lo que hacemos es que en vez de repartir la distancia de la bota abajo, lo que hacemos es que descontamos o rodamos hacia el centro del pantalón aproximadamente unos 2,5 centímetros. Con esa medida ya compensamos el hecho de que la pierna baje en diagonal y se angoste la zona de acá. Con eso hacemos de que el pantalón, la línea de aplome se siga manteniendo por donde va y no se nos abra o no se nos abaniquee en la parte de abajo de la bota. Llega la pregunta:
La pregunta que al principio de todo este video les dije que les iba a hacer. Y es la siguiente, para todos. Personas que no tengan, que tengan experiencia, personas que lo hayan hecho así muchas ocasiones antes, todos nosotros les pido el favor de que vamos a hacer un análisis, vamos a observar, ¿ya? No tenemos que hacer pues ningún tipo de elucubraciones, porque simplemente con la observación vamos a llegar al resultado. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría o qué ocurriría si yo a un pantalón de bota angosta o tipo jean, por ejemplo, jean clásico normal que tiene la bota más angosta, que no sea pantalón de bota recta, ni palazo, ni bota ancha? ¿Qué ocurriría si yo le hago la línea de aplome como se muestra en esta figura? ¿Dónde se reflejaría el defecto? ¿Dónde? Además de la bota que ya se lo comenté, por favor, quiero que analicen bien la figura y me digan dónde creen ustedes que también se presentaría un defecto. Y esto lo hago ¿por qué? Porque a veces creemos de que los defectos se producen siempre en la zona donde se muestra, ¿ya? Y eso no es tan cierto, porque hay defectos en cualquier prenda de que los estamos observando en un punto, pero resulta de que la situación que lo está ocasionando no se encuentra ahí, sino que se encuentra en otro sitio. Entonces, esa es la pregunta. Pues esa es la pregunta. Ojalá la puedan responder. Me envían y hacemos la interacción. Y en la próxima vamos a resolverla. Vamos a mirar a ver a dónde es que este defecto se nos refleja. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando y en la próxima ocasión estaremos resolviendo la pregunta. Gracias, muchas gracias.